abdomen porque muchísimas patologías ocurren en ese lugar. Incluso las patologías quirúrgicas más frecuentes a nivel de este periodo ocurren en la vía biliar y el páncreas. Anteriormente el motivo de consulta, o sea, ¿por qué un paciente se iba a consultar cuando le dolía el abdomen? Anteriormente era por la apendicitis. Ahora se ve totalmente desplazada por las patologías biliares. Y la bilis empieza en el hígado, ¿verdad? Y también hay enfermedades del círculo biliar que simulan una enfermedad hepática. O sea, que no se divide el hígado. El hígado, así como el páncreas, son glándulas anexas al tubo digestivo. Si se dan cuenta, no forman parte del tubo digestivo en sí. ¿Por qué? Porque el tubo digestivo empieza en la boca, se va a la faringe, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, recto, ano, ¿verdad? No tenemos por ahí ninguna parte interrumpida por estos órganos. Y el hígado es una glándula que va a recoger toda la sangre que se va a absorber a través del sistema portal y va a llevar a dónde, va a llevar al hígado. O sea, ¿para qué? ¿Por qué eso? Porque todos los nutrientes que nosotros absorbemos en el estómago, en el duodeno, en el yeyuno, ahí donde se absorben generalmente se absorben los nutrientes. ¿Dónde? Estómago, duodeno y yeyuno. Todos van a pasar por el sistema portal y del sistema portal van a metabolizarse en el hígado y del hígado van a pasar a la vena cava. Por eso es importante el hígado, porque es un laboratorio. Ahí es donde se van a metabolizar finalmente lo que nosotros consumimos. Por ejemplo, las proteínas. Nosotros comemos un pedazo de carne. Ese pedazo de carne se va a ir a través de la vena porta, se va a absorber como macromoléculas que son proteínas, ¿verdad? ¿Y cuáles son las unidades funcionales de las proteínas? Aminoácidos, ¿verdad? Los aminoácidos esenciales. Se van a descomponer, se van a destruir y se van a romper esas proteínas en aminoácidos en el hígado. Y del hígado van a pasar a la vena cava para recorrer todo el cuerpo. Así también, como les dije, no sé si les dije la otra vez, un fármaco que nosotros consumimos tiene que pasar sí o sí por el hígado. La mayoría de los fármacos tienen metabolismo hepático. ¿Sí? Tienen metabolismo hepático. O sea que se absorbe por la vena porta, van directamente al hígado, del hígado a través de la vena porta. Del hígado pasa a la vena cava y de la vena cava va a recorrer por todo el cuerpo. O sea que ese paracetamol que ustedes toman cuando le duele su cabeza va a pasar por él. Aproximadamente el hígado pesa 1500 gramos. Se encarga de producir bilis, que le voy a explicar para qué sirve enseguida. Y tiene doble vascularización, una funcional y una nutricia, como casi todos los órganos grandes que tenemos. Está situado. El hígado tiene una situación en casi todo el abdomen superior, o sea que está en el hipocondrio derecho, está en el epigastrio y ya está una parte del hipocondrio izquierdo. O sea que, si podemos decir, llamarle al hígado, tiene un comportamiento de ¿qué? De que ocupa todos los tres cuadrantes de la porción superior del abdomen, hipocondrios y epigastrio, más acentuado en el hipocondrio derecho, y está escondido por debajo del reborde costal. ¿Por qué? Porque un órgano, en realidad es un órgano tóraco-abdominal. Es abdominal con respecto al diafragma, pero en forma de situación está protegida por las costillas. Entonces de esa manera el hígado no se rompe fácilmente. Creo que tengo una tomografía que le voy a mostrar, ya que dimos vaso la otra vez. Justo el sábado recibí un paciente que se rompió el vaso y le tuvimos que sacar el vaso. Y acá vamos a encontrar
el mesocolon, el colon, ¿verdad? El colon transverso que está unido a la pared por un meso que se llama mesocolon transverso. O sea que el hígado es un órgano supramesocólico que está situado en la celda hepática, ¿se recuerdan? Bueno, ¿ya vieron un hígado, una vaca? ¿Sí? Ese hígado no tiene sangre, por eso tiene esa coloración medio vinosa, ¿verdad? Fígado de vaca. Vinoso, ¿verdad? Tiene una superficie lisa, ¿verdad? No es rugosa, tiene una superficie lisa. ¿Sí? Y en la morgue ya van a ver de que no es roja, es medio blanca, ya azulada, blanca azulada. ¿Por qué? Porque ya sacaron la vascularización, ¿verdad? Está todo ese parénquima está cubierta por una cápsula especial. Esa cápsula se llama cápsula de Gleason o cápsula hepática, que es lo que tiene inervación. El hígado no tiene inervación. El hígado dentro no tiene una inervación nociceptiva, se llama. O sea que no tiene una inervación de que puede hacernos sentir dolor. El que tiene la inervación que puede hacernos sentir dolor es esta cápsula, la cápsula fibrosa de Gleason. O sea que si el hígado se agranda de tamaño de repente, ¿qué va a hacer con el Gleason? Va a estirar el Gleason. Y al estirar el Gleason nosotros tenemos el dolor. Lo que pasa en los pacientes que tienen hepatitis, ¿verdad? Más de uno seguramente acá ya tuvo hepatitis A en la infancia, ¿verdad? ¿O no? No. Casi todos tuvimos hepatitis A. Algunos sin síntomas, algunos con síntomas, pero casi todos tuvimos hepatitis A. El hígado tiene dos caras. Tiene una cara diafragmática. ¿Por qué decimos diafragmática? Porque está relacionada al diafragma. Y una cara visceral que está relacionada a las vísceras, ¿sí? Que también podemos decir cara antero-superior y postero-inferior, como quieran llamarlo. Y tiene un solo borde, el borde hepático se le dice, que es la unión de la cara diafragmática con la cara visceral, ¿sí? Que el borde también se le llama borde inferior. ¿Por qué? Porque le podemos decir a este borde diafragmático borde superior, pero en realidad no es un borde, porque no está interrumpido, ¿sí? Por eso a mí me gusta llamarle borde hepático nada más, que tiene una porción anterior y una porción posterior. Esto es la vista posterior, donde vemos que la cara diafragmática es totalmente lisa y tiene una forma de una cúpula, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se adosa al diafragma, ¿verdad? Y tiene una parte que no está cubierta por peritoneo que se llama área desnuda, en donde ven acá este refuerzo. Es un ligamento que une el hígado con el diafragma. Ese se llama ligamento coronario. Coronario porque es una corona. Coronario. Si vemos nosotros en una vista anterior, la línea media del cuerpo pasa casi prácticamente en el ligamento falciforme, ¿verdad? El ligamento falciforme es un ligamento que une la cara diafragmática con la pared anterior del abdomen. Se une. Y después de eso sale un ligamento que se llama ligamento redondo del hígado, por donde anteriormente nosotros teníamos unos vasos que se llaman los vasos umbilicales. O sea que de esto se va al ombligo, directamente al ombligo. Y a través de ahí se metabolizaba lo que consumía la mamá, se iba al hígado, se metabolizaba y después pasaba a la circulación del bebé, ¿sí? Cuando nacemos eso se oblitera, se cierra y se queda como un ligamento pequeño, se llama ligamento redondo, que está unido a la pared. Acá vemos el ligamento redondo. Acá vemos la vista superior, donde tenemos el peritoneo que le cubre el órgano en su cara diafragmática y se va hacia el diafragma y forma así el ligamento coronario, ¿sí? Entonces, ¿qué es el ligamento coronario? Es un refuerzo de peritoneo que cubre la cara
diafragmática del hígado uniéndola así con el diafragma. O sea que hace esto, de cubo. Y acá vamos a ver que tenemos dos formas triangulares, ¿verdad? Que le llamamos ligamento triangular derecho e izquierdo, que son los vértices laterales del ligamento coronario. ¿Entienden? ¿Sí? Professor, então ali o ligamento redondo, ele vai terminar, depois de adulto, ali no umbigo, então. No, Isso? en el embrión está en el ombligo. Ah, tá. En el adulto termina ahí, Termina. se oblitera. Entonces, ¿qué es el ligamento redondo? Perdón, ¿qué es el ligamento coronario? Es el refuerzo peritoneal que une la cara diafragmática con el diafragma. Que en sus vértices tenemos lo que se llama ligamentos triangulares. ¿Qué es el ligamento falciforme? El ligamento falciforme es la unión de la cara diafragmática con la pared anterior del abdomen. Y es también un refuerzo peritoneal. ¿Y de dónde se desprende un ligamento que se llama ligamento redondo? El ligamento redondo es un vestigio embrionario de los vasos umbilicales. O sea, solamente existe cuando son embriones. ¿Estamos? Bueno, la cara diafragmática es totalmente lisa, no tiene accidentes, es como si fuese que fue hecho a mano, así, ¿verdad? La cara visceral ya es diferente, ya tiene varias impresiones, en donde vemos acá que el ligamento redondo ocupa un surco acá, ¿verdad? Y justo se corresponde con la línea media. Entonces, por eso anteriormente se le llamaba todo lo que estaba por fuera del ligamento redondo, lóbulo derecho o porción derecha del hígado, y al otro lado porción izquierda, que está mal dicho eso, que voy a explicarles después por qué. Hola. Bueno, anteriormente, te voy a explicar acá en el lugar. Valcir, Del ombligo a luz. salía una vena que se llama la vena umbilical. ¿Sí? La vena se dividía en dos. Una vena umbilical propiamente dicha, que se transformó en lo que se llama ligamento redondo. Entonces, esto que está anterior. ¿Sí? Y lo que está posterior es una rama más que se llama conducto de Arancio. Entonces, esto es el ligamento venoso, o sea, el conducto venoso de Arancio. Es un conducto, o sea, que del arterio umbilical pasaba por acá y llegaba hasta la porta, se metabolizaba y a través del conducto de Arancio se iba a la vena cava superior. Entonces ahí se metabolizaban los nutrientes que consumía la mamá para llegar a nosotros cuando nosotros nacemos embriones, ¿verdad? ¿Qué pasa con eso? En el primer llanto eso se oblitera. Entonces la vena umbilical se oblitera formando el ligamento redondo y el conducto de Arancio se oblitera formando así el ligamento venoso de Arancio. Para que entiendan esto, ¿sí? Bueno, la cara visceral tiene unos accidentes bien marcados que tenemos acá. Primero tenemos lo que se llama el surco transversal, surco transversal que también le llamamos ilio hepático. Ilio por donde va a llegar el pedículo, ¿sí? Entonces eso divide el hígado en dos, anterior y posterior prácticamente, pero más en su línea central, ¿verdad? El ligamento redondo va a pasar hacia la izquierda del surco, ¿sí? Hacia la izquierda del surco, y el ligamento de Arancio hacia la izquierda y hacia atrás.
Por delante y a la derecha del surco tenemos, a esto le llamamos la fosa cística o la fosa oval. Fosa cística o fosa ovoidea, en realidad, no, fosa ovoidea del hígado, en donde se va a alojar la vesícula biliar. ¿Sí? Y por detrás tenemos la impresión de la vena cava inferior, formando así una H, una H. ¿Sí? Es lo que denominamos la división del hígado, ¿verdad? En su cara visceral. Entonces, ¿qué tenemos en la cara visceral? Tenemos el hilo hepático, tenemos el ligamento redondo hacia la izquierda, el ligamento hacia la izquierda y hacia adelante, a la izquierda y hacia atrás, el ligamento venoso de Arancio o conducto de Arancio, pueden llamarlo. Hacia adelante y hacia la derecha tenemos la fosa cística o fosa ovoidea, y hacia atrás tenemos la impresión de la vena cava. ¿Sí? Y ahí dividimos todo lo que está desde la vesícula o todo lo que es derecho al surco coronario se llama lóbulo derecho. Todo lo que es izquierdo al surco transversal le llamamos lóbulo izquierdo. ¿Sí? Y ven acá que hay un lóbulo que es medio cuadrado, por eso se llama lóbulo cuadrado. Y atrás tenemos un lóbulo que parece que tiene un rabo, una cola, ¿verdad? Por eso se llama lóbulo caudado o lóbulo de Spiegel. Vuelvo a repetir esto, ¿sí? Bueno, la cara visceral del hígado tiene unos accidentes. ¿Cuáles son esos accidentes? Que presenta un surco transversal que se llama ilio hepático. A la derecha y adelante del ilio hepático vamos a encontrar a la derecha y adelante la fosita cística o fosa ovoidea, en donde se va a alojar la vesícula biliar. Adelante y a la izquierda vamos a encontrar el ligamento redondo. El ligamento redondo era la vena umbilical embrionaria que se obliteró y se formó como un ligamento redondo. ¿Y por dónde después transcurre el ligamento redondo? Por el ligamento falciforme. ¿Y qué es el ligamento falciforme? El ligamento falciforme es el refuerzo peritoneal que une la cara visceral o el hígado con la cara diafragmática con la pared abdominal anterior. Bueno, ese ligamento, esa característica del sería un ligamento coronar. ¿cómo? Confundi, porque a característica que o senhor falou do Ligamento falciforme es une la cara diafragmática con la pared abdominal anterior. ¿Sí? coronar. Y el coronario une la cara diafragmática con el diafragma. Bueno, después, a la derecha y hacia atrás del surco transversal o ilio-hepático encontramos la vena cava inferior, y a la izquierda y hacia atrás encontramos el conducto de Arancio o el vestigio del conducto de Arancio, formando así lo que denominamos un surco en H, puede ser, ¿verdad? Que es el accidente más importante y representativo de lo que es la cara diafragmática del hígado. Todo lo que está a la derecha, lóbulo derecho; todo lo que está a la izquierda es lóbulo izquierdo; anterior, lóbulo cuadrado; y posterior, lóbulo caudado. Hay una regla acá. Todo lo que es anterior va a ser geométrico. ¿Qué significa geométrico? Es que tiene formas geométricas. Por ejemplo, ligamento redondo, lóbulo cuadrado, fosita ovoidea. ¿Sí? ¿Dónde está el ligamento redondo? Acuérdense, hacia adelante, anterior. ¿Dónde está el lóbulo cuadrado? Anterior. ¿Dónde está la fosa cística u ovoidea? Es anterior. ¿Sí? Por eso acá vemos nosotros que se está asomando la vesícula biliar. Que está este ligamento redondo, ¿ven? Entonces, por acá aproximadamente va a estar el surco transversal del hilo. Entonces, todo lo que es a la derecha y adelante, fosa ovoidea. A la izquierda y adelante, el ligamento redondo.
a la derecha y hacia atrás sería la vena cava y acá se continuaría el conducto de Arancio. ¿Ven? Tiene sentido, ¿verdad? No, ligamento redondo del hígado no tiene nada que ver con ligamento redondo del ovario. El útero, ¿verdad? Bueno, acá vamos a ver parte del ilio, donde tenemos la vesícula. Ven acá, ¿este qué sería? Ligamento redondo. Acá sería el ilio o surco transversal y acá tenemos la vena cava y acá tiene que venir el conducto de Arancio. Conducto de Arancio, tiene que venir acá, formando así la H. ¿Sabes? Entonces este es el lóbulo derecho, esto es el lóbulo izquierdo, esto es el lóbulo y atrás tenemos el lóbulo aguado. Muy bien. O sea que si nosotros miramos acá, esto sería el lóbulo derecho y esto sería el lóbulo izquierdo. El lóbulo izquierdo es el que se va hacia la izquierda, pasa la línea media. El lóbulo derecho no pasa generalmente. Podemos palpar el hígado, muy difícilmente, pero se puede. Se puede palpar el hígado, más todavía acá, dentro del borde derecho del cartílago costal común, podemos palpar el borde inferior del hígado. Cuando sobrepasa por debajo del borde ¿cómo se llama? ¿Qué costilla es esta? Décima, ¿verdad? Cuando sobrepasa la décima costilla, ahí decimos que el hígado está aumentado de tamaño. ¿Cómo se llama el hígado aumentado de tamaño? Se llama hepatomegalia. ¿En quiénes vamos a encontrar? En los pacientes que tienen hepatitis, en los pacientes que tienen la cirrosis inicial. ¿Sí? Cuando hepatomegalia. Cuando es cirrosis ya avanzada, el hígado se achica. En los tumores hepáticos también vamos a encontrar el hígado. ¿Me entendieron? ¿Qué es lo que se pega todo? Bueno, ven acá la cara, esto es la cara diafragmática, ¿sí? Y ven acá cómo hay un refuerzo peritoneal que une con el diafragma y se refleja y vuelve el peritoneo hacia adelante. Esto se llama el ligamento coronario. Y acá a la derecha tenemos el ligamento triangular derecho y el ligamento triangular izquierdo. ¿Sí? Ven acá cómo el peritoneo le cubre al ligamento redondo formando así el ligamento falciforme. El ligamento falciforme en realidad no es un medio de fijación, no tiene utilidad fijándole al hígado, ¿verdad? Bueno, la cara diafragmática posee 4 porciones, ¿verdad? Tiene una anterior, una posterior, una derecha y una izquierda. Anterior, posterior, derecha e izquierda. ¿Por qué está dividido en derecha e izquierda? Por el ligamento falciforme. ¿Por qué está dividido en anterior y posterior? Por el ligamento coronario. O sea que acá el ligamento coronario, esto es anterior, esto es posterior. Esto es derecho por el ligamento falciforme y izquierdo por el ligamento falciforme. Acá lo que le dije, tiene una letra H, ¿verdad? Surco transversal o ilio hepático o ilio portal, también se le llama. Surco longitudinal izquierdo, que es en realidad un surco largo, ¿sí? Que hacia adelante es el vestigio del ligamento redondo y hacia atrás es el vestigio del conducto de Arancio. Hacia la derecha tenemos el surco longitudinal derecho, en donde vemos la fosa oval o cística y atrás tenemos la vena cava inferior. Esto es Lado direito. Amor. Bueno, el hilo
portal o el surco transverso o ilio del hígado es donde va a recibir todo lo que va a entrar en el hígado o va a salir, ¿sabes? Todo lo que va a entrar o salir del hígado, ¿sí? Acá tenemos lo que se llama el lóbulo caudado o lóbulo de Spiegel o proceso, y tenemos un proceso caudado. Y tenemos acá las impresiones. Ven que hay como si fuese de que le dejan sus huellas otros órganos al hígado, ¿verdad? Por ejemplo, hacia la izquierda tenemos la impresión gástrica, gigante, ¿verdad? A la derecha y hacia adelante tenemos la impresión del colon derecho, el riñón y la glándula suprarrenal. Y un poco del duodeno. Entonces, si nosotros vemos acá, tenemos la impresión gástrica hacia la izquierda, acá pasa el colon, que le va a hacer su impresión acá al lado de la vesícula, el duodeno acá por detrás de la vesícula, y acá tenemos el riñón, en donde le va a dar sus impresiones renales y suprarrenales a la glándula. Van a encontrar en algunas literaturas de que el hígado es el órgano más grande del cuerpo. Mentiras. Glándula más grande del cuerpo. El órgano más grande del cuerpo es la piel. El sistema tegumentario, porque es un órgano. Esto depende del aparato digestivo, por eso no es un órgano. Es una glándula anexa al tubo digestivo. Bueno, como le digo, el peritoneo le cubre al hígado como ligamento falciforme, ligamento coronario terminan, y también tenemos un peritoneo que une el estómago, el duodeno y el hígado, que se llama epiplón o epiplón gastropárico. Muy bien. El ligamento falciforme, como ya le dije, nada hace en realidad con sostener al hígado. Para mí que está el pedo ahí. Cuando nosotros vamos a hacer la cirugía por videolaparoscopía, generalmente rompemos esto, porque a veces no sabemos dónde está. Entonces, generalmente se rompe. No molesta, ¿verdad? Pero bueno. El ligamento falciforme cubre el ligamento redondo, ¿sí? O sea que el peritoneo lo que hace es, le cubre hacia la cara izquierda, se refleja hacia la pared anterior. De la pared anterior se refleja y le cubre la cara izquierda. Y por eso el ligamento redondo pasa por el medio del ligamento falciforme. El ligamento coronario, como le dije, le cubre la cara diafragmática así y se refleja en el diafragma, formando así una corona. ¿Por qué? Porque cubre circunferencialmente, más o menos circunferencialmente, a la cara diafragmática. Y justo una parte no le cubre, que se llama el área desnuda, ¿verdad? En donde justamente va a estar la vena hepática, pero la vena cava inferior. Y acá vemos sus pequeños refuerzos que se llaman los ligamentos triangulares, derecho e izquierdo. Ligamento triangular derecho, ligamento triangular izquierdo. O sea que, ¿de dónde viene el ligamento triangular? Son los vértices derecho e izquierdo del ligamento coronario. El ligamento coronario sí forma parte del elemento de fijación del hígado. Nosotros tenemos el hígado, por acá pasa la vena cava inferior y por acá entra la vena porta. La vena porta entra al hígado por debajo y sale por encima del hígado, por detrás en realidad, como venas hepáticas o venas suprahepáticas, que van a la vena cava inferior. Esos son los que le dan los medios de fijación del hígado junto con el ligamento coronario. O sea, ¿cuáles son los reales medios de fijación del hígado? La vena cava, las venas hepáticas o suprahepáticas y el ligamento coronario. Se le llama venas hepáticas o suprahepáticas. ¿Por qué se llaman suprahepáticas? Porque pasan por encima. Vamos a ver enseguida de qué se trata.
epiplón menor es lo que une el ilio hepático con el estómago, ¿sí? A través del epiplón menor. Y acá tenemos una arteria que va a venir. ¿Qué van a hacer acá? El tronco celíaco primero, ¿verdad? Y el tronco celíaco acá va a venir y acá viene esta arteria que es la arteria hepática común y se va a ir a la hepática propia. Por eso se unen el estómago con el hígado. ¿Por qué? Porque justo ahí nace todo juntos y por ahí va a transcurrir un vaso importante. Acuérdense del concepto de epiplón. Son refuerzos o uniones peritoneales entre órgano y órgano que llevan un vaso importante. En este caso van a llevar toda la rama del tronco celíaco, prácticamente tiene el epiplón menor. Acá viene la hepática, acá viene la gástrica y acá va una porción de la esplénica. La esplénica tiene otro epiplón, que es el epiplón pancreático esplénico. ¿Sí? ¿Entienden? Ahora el epiplón mayor o epiplón gastrocólico tiene una arteria, ya es una rama colateral, que es la rama, ¿qué arteria transcurre acá? Gastroepiploica. ¿Qué rama de? ¿Qué rama de? Rama de Tronco celíaco. ¿Y acá? Tronco celíaco. Qué bueno. ¿Te pones feliz? Ayer fue el día de la amistad de acá. Felicidades a todos. Pues son mis amigos, ¿verdad? Aquí es lo que se hace, ¿verdad? Ahora, ¿qué decir? Bueno, ¿cómo se inserta el epiplón menor? Y ayer fue el día de cirujano general en Brasil. Como yo no soy brasilero, no puedo decir. Ya soy medio brasilero. Entendi nada, pô. Bueno, el epiplón menor se inserta ¿en dónde? Se inserta. ¿Cómo se llama esto? Surco transversal o ilio. ¿Y esto? ¿Qué hay acá? Quadrado. Conducto de Rancio. O sea que el epiplón menor se va a insertar así. Y acá me delimita un espacio. ¿Qué es esto? Vamos a ver. Leticia. Sí. Al lado de Leticia. Ahí sí, no sé cómo se me llama. César. Vamos a ver. ¿Qué tenemos acá en esta porción? No. ¿Qué cosa? Bem acá. ¿Y esto qué es? La vesícula. La vesícula, de ahí va a salir un conducto que se llama conducto colédoco. Y entre esto y esto, ¿qué hay? ¿Qué? No. Hiato de Winslow. Ven que acá está el pedículo, va a venir acá. Y acá la ven acá. Y por acá empezamos a hiato de Winslow. Todo tiene sentido en esta vida, ¿verdad? Por debajo. Acá es el hiato de Winslow. Ven que justito acá hay un espacio. Acá no hay nada. ¿Y cómo está formado el hiato de Winslow? ¿Cuáles son los límites? Adelante. ¿Cuáles son los límites acá? Pedículo hepático, ¿verdad? Abajo, rodilla duodenal, arriba, hígado y hacia atrás, la vena cava inferior. Y justo es lo que vemos acá, pedículo, vena cava inferior. Y acá vemos la cara inferior del hígado y tenemos ahí lo único que nos falta para cerrar es el rodilla duodenal o la primera porción del duodeno. Y justito acá entramos y ven acá cómo el epiplón
se inserta en el ilio y se va hacia atrás por el conducto de Arancio. O sea que metemos así la mano y entramos en la transcavidad de los epiplomas. ¿Sí? En realidad, del vestíbulo, ¿verdad? ¿Entienden? ¿O no entendieron? Relación de la cara diafragmática. La cara diafragmática se va a relacionar con el diafragma, con la pared abdominal, hacia adelante y hacia atrás, con los órganos torácicos, acá. ¿Qué tenemos acá? Pulmón y pleura del lado derecho y pulmón y pleura del lado izquierdo, más en el centro, ¿verdad? La cara visceral ya es otra cosa. Miren acá la área desnuda. Si entendemos bien lo que es el ligamento coronario, todo lo que no cubre el ligamento coronario se va a llamar área desnuda. Ven acá. Acá viene el peritoneo, le cubre al hígado y le fija al diafragma. Y acá tenemos el ligamento coronario, ¿ven? Este se llama ligamento triangular del lado izquierdo, triangular derecho. Y acá tenemos lo que es el área desnuda, por donde está la vena cava inferior y vemos una porción del... esto es la glándula suprarrenal. Acá por el intermedio del diafragma, esto se relaciona con los órganos torácicos. ¿Esto qué sería? Acá. Esse espaço, né? El espacio, ¿cómo se llama ese espacio? Suprahepática o infradiafragmático derecho. ¿Se recuerdan que la celda hepática se dividía en dos? En un espacio infradiafragmático o suprahepático y un espacio suprahepático y un espacio subhepático entre el hígado y el riñón. ¿Cómo se llamaba ese espacio? Hepato renal, que tenía un nombre, se llamaba Morrison. Espacio de Morrison. No estudié nada. Relación de la cara visceral, riñón derecho, estómago, vesícula. Acá tenemos el duodeno y acá tenemos la flexura cólica derecha. Tenemos la gran importancia del hilo hepático, que vamos a ver enseguida cómo está formado. ¿Qué tenemos? Hilo hepático o pedículo hepático o raíz hepática, ¿dónde tenemos? La vena porta por detrás, la arteria hepática propia por delante y a la izquierda, y el conducto colédoco, o realmente es vía biliar principal, así le llamamos, vía biliar principal a la adelante y a la derecha. La raíz hepática se encuentra en el borde libre del epiplón menor o epiplón menor o gastrohepático, hepático o patogástrico. Y acá tenemos un refuerzo del epiplón que se llama ligamento hepato-duodeno. Y por eso es el duodeno, hace una rodilla ahí. ¿Ven? Y acá empezamos ¿dónde? ¿Y esto cómo se llama este orificio que está acá? Hiato de Winslow. O sea, ¿cómo es la disposición del pedículo hepático? Adelante y a la derecha, vía biliar principal. Adelante y a la izquierda, arteria hepática. Y hacia atrás, la vena hepática. ¿Sí? Marina me está mirando como si fuese que no está entendiendo nada, pero bueno. Está dormida todavía. Acá, adelante y a la derecha, la vía biliar principal. ¿Qué lo voy a explicar enseguida qué es la vía biliar? Adelante y a la izquierda, la arteria hepática, que sería la hepática propia. Y atrás tenemos la vena porta. Bueno. Acá. Esta sangre que viene de la arteria hepática, ¿qué va a llevarle al hígado? Le va a llevar oxígeno. Si le llega oxígeno, el hígado se va a nutrir por esto, ¿verdad? Se llama irrigación nutricia.
la vena porta, ¿para qué sirve el hígado? Para que el hígado trabaje, ¿verdad? Acá le lleva los nutrientes que tiene que metabolizar y el hígado funciona de esa manera, por eso la irrigación funcional. ¿Cuál es mayoritaria? ¿Cuál es predominante? La irrigación funcional. Aproximadamente 80-85% de la vascularización del hígado es funcional y del 20 al 25% es nutricia. Muy bien. Bueno, la arteria hepática común, ya saben de dónde viene, del tronco celíaco. Se va a dividir en dos, en una rama que se va hacia arriba, que se llama la arteria hepática propia, y la arteria hepática, perdón, la gastroduodenal. La arteria hepática propia se divide en dos, en una hepática izquierda y una hepática derecha. Se divide uno a la izquierda y uno a la derecha. Y van a dividirse uno para cada segmento, que vamos a ir viendo cómo forma la segmentación del hígado. La vena porta, ya saben cómo se forma la vena porta. ¿Cómo se forma la vena porta? ¿Esto qué es? ¿Vena? ¿Esto es la vena? ¿Y este? Muy bien. Nossa Senhora. ¿Qué? Vena mesentérica superior, y esto se llama vena porta. ¿Dónde se produce esto? Por detrás del cuello del páncreas. Por eso tenemos una porción retropancreática, ¿sí? Retropancreática, una porción radicular o raíz o pedicular y una porción portal o iliar. Entonces, ¿cuáles son las porciones de la vena porta? Retropancreática, radicular o pedicular, en donde va a transcurrir en el ligamento o epiplón menor, y después tenemos la porción iliar, donde se va a dividir en dos, en una rama derecha y una rama izquierda, y cada rama se va a volver a dividir, ¿sí? Vuelvo a repetir: porción retropancreática, porción pedicular o radicular y porción iliar o portal propiamente dicho. Entonces se divide en dos: la vena porta hepática izquierda, la vena porta hepática derecha. Retropancreática, acá es el pedículo, ¿se recuerdan acá, verdad? Esto es la parte del pedículo, por eso se llama, ¿cómo también se le dice pedículo? Raíz. Entonces por eso se llama porción radicular o pedicular, y la porción iliar, donde se va a dividir en dos. Bueno, ¿cuáles son los afluentes de la vena porta? Acá tenemos esta vena. ¿Cómo se llama esta vena? Gástrica izquierda. Esta vena Gástrica direita. gástrica derecha. Muy bien. Y las pancreáticas duodinales superiores, las pilóricas, etcétera, etcétera. Las más representativas son estas. ¿Y cómo se divide la vena porta? Se divide en dos: a la derecha y a la izquierda. Vena porta derecha, vena porta izquierda, que se divide en vena lateral derecha, paramediana derecha y posterior derecha, lateral izquierda, paramediana izquierda y posterior izquierda, que vamos a ir entendiendo de para qué sirve. No le hagan caso ahora, pero acuérdense de esto, ¿sí? Tava bom demais, hein? Bueno, cada vena va a estar acompañada de una arteria, ¿sí? Entonces van a entrar vena y arteria juntitos, y va a salir un conducto, que es el conducto biliar. A este tridente le llamamos triada portal en histología, ¿sí? Triada portal.
triada portal, que es una vena porta, una arteria hepática y un conducto biliar. ¿Qué es lo que produce? ¿Qué es lo que hace el hígado? El hígado también produce un líquido que se llama bilis. ¿Y qué es la bilis? La bilis es el detergente del cuerpo. Toda la grasa que yo consumo se va a destruir por la bilis. Gracias a eso la bilis destruye las grasas, la grasa se disuelve y se absorbe a través de la vena porta y vuelve otra vez. La grasa vuelve a la vena porta. Como triglicéridos, colesterol, como sea que sea una forma de grasa. ¿Entiendes? Entonces, ¿cómo se llama eso? Triada portal. Triada portal, acuérdense, vena porta, arteria hepática y conducto biliar. Todos los conductos biliares se van a unir entre sí y van a formar un conducto principal que se va a llamar conducto hepático. Común, derecha e izquierda común, y van a llevar la bilis a la vesícula, que vamos a hablar enseguida de esto. ¿Entienden lo que es la triada portal? ¿Sí? En histología van a ver, no hace falta que prendan las luces, van a ver así, un heptágono, en donde en el medio van a tener una vena, un conductillo y una arteria. A esto le llamamos triada portal. ¿Sí? Y el heptágono, ¿sí? Pentágono, ¿sí? El pentágono, hexágono en realidad. Así es. El hexágono es una célula del hígado. Esto le llamamos hepatocitos. ¿Todavía no dieron eso en histología? Ainda não. Hepatocitos. ¿Sí? Y acá es donde se produce el metabolismo de los alimentos absorbidos por el sistema portal. O sea, que donde acá se va a desligar de una cosa, se va a ligar a otra cosa, va a ser una suruba, ¿no? Bueno, ¿cómo? Acá, esto es algo que van a tener que aprender, la segmentación del hígado. ¿Sí? ¿Cómo se segmenta el hígado y por qué se segmenta el hígado? El hígado se segmenta para que yo pueda tratar las enfermedades, y si yo tengo que sacar el hígado, solamente saco una parte del hígado sin comprometer la vascularización del resto del hígado, ¿sí? Teóricamente nosotros podemos sacar 75% del hígado y vivir con un 25%. Nossa. ¿Por qué? Porque el hepatocito se regenera, va a volver a crecer ese hígado, ¿sí? Teóricamente cuando nosotros nos emborrachamos, digo nosotros porque también yo pasé por eso, los hepatocitos se mueren. Y tardan aproximadamente 2 semanas en reestructurarse ese hepatocito. 2 semanas, 14 días aproximadamente. ¿Qué pasa con los alcohólicos crónicos? No le da tiempo al hígado muerto, entonces no se regenera y va muriendo más de lo que va regenerando. Por eso se produce la cirrosis. Bueno. Para tomar como loco, para tomar así un chiquitito, 3 a 4 botellas. ¿Pecado es emborracharse? ¿Eh? Sí, es pecado. ¿Pecado es beber? No. Pecado es emborracharse. Dice un padre de que si yo me tomo una cerveza, una botella de cerveza y me emborracho, ahí peco. Si yo sé tomar 10 botellas de cerveza y no me emborracho, no estoy pecando.
vamos a ver cómo lo voy a enseñar de la mejor manera para que entiendan. Bueno, acá ya tenemos 4 lóbulos, ¿verdad? Lóbulo Direito, esquerdo, quadrado, quadrado. bueno, muy bien. Por acá va a pasar una línea, ¿sí? Una línea que se llama la fisura portal principal. Acá, entre la línea de la vesícula y la vena cava, ¿sí? Todo se va a formar una línea que se llama fisura portal principal. Esa fisura portal principal es la que divide realmente el hígado en un lóbulo derecho y lóbulo izquierdo. O sea, que ¿cuál es la que determina funcionalmente la segmentación del hígado en 2 lóbulos? La fisura portal principal. Lóbulo derecho, lóbulo izquierdo. ¿De dónde viene la fisura portal principal? Pasa por la fosa cística y va hasta la vena cava inferior. Y acá viene una vena que está por encima, ¿sí? O sea que, ¿cómo entraban las venas? Entraba como vena porta. ¿Cómo salían las venas? Salía como vena suprahepática. Y hay 3 suprahepáticas: suprahepática derecha, suprahepática media, suprahepática izquierda, ¿sí? La vena suprahepática derecha, el eje de la vena suprahepática derecha es lo que denominamos fisura portal principal, que también le llamamos línea de Cantley. Línea de Cantley. ¿Qué es la línea de Cantley? Es la fisura portal principal. ¿Y qué es la fisura portal principal? Es el eje funcional del hígado que divide en derecha e izquierda, y que también que es el camino que transcurre la vena suprahepática media. ¿Entendimos? ¿No? Más o menos. Vale. Vamos a buscar acá la media. Acá. Esta es la vena suprahepática media, ¿ven? El trayecto que transcurre la vena suprahepática media se llama línea de Cantley o fisura portal principal, ¿sí? Que es la vena hepática media o hepática intermedia, ¿sí? ¿Me entienden? Bueno, entonces, ¿ya entendimos entonces eso? ¿Sí? Acá. ¿Dónde estamos? Acá, la vena suprahepática media. Divide el lóbulo derecho, lóbulo izquierdo. Entonces, acuérdense, lóbulo derecho tenemos segmento 5, 6, 7, 8. Lóbulo izquierdo tenemos entonces 1, 2, 3 y 4. Si yo le hablo, voy a sacar el hígado izquierdo, ¿qué segmento voy a sacar? Del 1 a 4. El hígado derecho, ¿qué voy a sacar segmento? 5 a 8. Por eso se llama hepatectomía hepatectomía izquierda. Si yo tengo un tumor que justo ocupa los 4 segmentos, tengo que sacar todo el hígado derecho. Eso se llama hepatectomía izquierda. ¿Y cuáles son esos segmentos? Segmentos 5, 6, 7 y 8. Hepatectomía izquierda es más pequeño. Sacamos más pequeño, más poco. Del 1 al 4, ¿sí? Ven acá, con la hepática, por capilares. Empiezan capilares y terminan capilares, ¿sí? Bueno, ahora sí pueden prender las luces.
Vamos a suponer que este es nuestro hígado, ¿sí? Feo, pero es nuestro hígado. Acá tenemos, ¿qué tenemos en el medio? Hilo hepático, surco transverso. Hilio. ¿Estamos? Acá, ¿qué tenemos? Oseoide, ¿sí? Y acá tenemos ligamento redondo. Redondo. Atrás tenemos los ligamentos o conducto de Arancio. Y acá tenemos vena cava inferior. Acá tenemos el lóbulo cuadrado y el lóbulo Cuadrado. Acá pasa la fisura portal principal, ¿sí? Que es el camino de la vena suprahepática media, ¿sí? O también se llama línea de Cantley. Divide hígado derecho, hígado izquierdo. ¿Estamos? ¿Todo bien hasta ahí? Las arterias, pero la vena porta empieza como porta, prendemos manos, empieza como porta y sale como vena hepática o suprahepática. ¿Cómo? Sí. ¿Dónde estaba mi...? Esa es. Vale. Acá tenemos el trayecto de la suprahepática izquierda, ¿sí? El trayecto de la vena hepática izquierda, que es la fisura umbilical, ¿sí? Ven allá, dice fisura umbilical, por donde está el ligamento redondo. ¿Por qué eso era la vena umbilical? Eso se llama fisura umbilical, ¿sí? Y acá, entre la mitad de acá al ilio, por acá pasa la vena hepática derecha, que es la fisura, ¿cómo? Fisura portal derecha, o fisura portal derecha, sí. O fisura, o la línea de la vena hepática derecha. Entonces, realmente ahí hay unas controversias de algunas de las clasificaciones, pero en teoría es así, que la vena suprahepática se divide en tres: derecha, media e izquierda, ¿sí? La vena suprahepática o hepática media, lo que corresponde a la fisura portal principal. La vena hepática derecha es la fisura portal derecha, y la vena hepática izquierda es la fisura portal izquierda, o también se le llama fisura umbilical. Y acá nos delimita la segmentación hepática a través de ¿qué? A través de el ilio. ¿Cómo se llamaba también esto? Surco transversal. Entonces eso divide la mitad del hígado en anterior y posterior, ¿sí? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y allá tenemos acá chiquitito, tenemos 8. ¿Cómo funciona esto? Yo me estoy mojando todo. Le damos números. Le damos números. Ven que acá tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Okay? Y uno está por detrás. Entonces tenemos en sentido antihorario, vamos a darle los números. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, acá vemos el 5, 6, 7 y acá tenemos el 8. ¿Sí? Ahí denominamos la segmentación hepática. El 1 está escondido, el 2, el 3, el
4, el 5, el 6, el 7 y el 8. Al revés está mi dibujo, ¿verdad? Acá. El 1 está escondido. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y para cada segmentación hepática va a ir una vena hepática, una vena porta. Con la mano, ¿cómo podemos hacer? Vamos a poner así la mano derecha. ¿Sí? Mano derecha. Entonces tenemos, ¿cómo si le puedo mostrar ahora? La izquierda. Mano derecha. Segmento 1. Segmento 2. Segmento 3. Segmento 4. Todo esto. 5, 6, 7 y 8. Acá voy a volver a aplicar. Isso. Vamos a suponer que este es nuestro hígado, ¿sí? Segmento 1 que se va hacia atrás, por eso pongo hacia atrás. Segmento 1, ¿okay? Segmento 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. O sea, ahí es la segmentación hepática. ¿Por qué? Porque el segmento 1 es posterior, ¿sí? Allá atrás es el segmento 1, que no se ve. Hacia adelante. Y acá vemos el segmento 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Acuérdense. 2, 3, 4. Todo el medio es 4, porque esto se divide otra vez. 4A, 4B. Pero 4. 5 abajo, 6, 7 y 8. Si ustedes leen una ecografía que dice, se observa una tumoración en el segmento 1, allá atrás. No es difícil de ver. Si le dicen, se observa tumoración en el segmento 7, acá no mata. Se observa tumoración, se observa líquido en el segmento 8, porque también puede ser proceso de pus, sangre, etcétera, etcétera. No, el segmento 1 es el óvulo. Vamos acá. Este sería el segmento 1, 2, 3, 4, 5, 6, con 7 y acá el 8. El segmento 1 es el lóbulo caudal. Por eso no se ve. Porque está hacia atrás, por eso se va hacia atrás. ¿Okay? Lóbulo caudal. Y después va así a terminar en el 8. ¿Entiendes? Fácil, no es difícil. Es cuestión de... ¿Entienden? Y cada segmento hepático, ahora puede apagar, va a recibir una rama de la vena porta. ¿Sí? En realidad, van a encontrar estos nombres. ¿Por qué tienen estos nombres? Les voy a mostrar. Todo lo que está cerca de la línea media se va a llamar paramediano y todo lo que está lejos de la línea media se va a llamar lateral. Por ejemplo, el segmento 4 que está hacia adelante va a ser el segmento paramediano anterior. El segmento 1 va a ser el segmento paramediano posterior. ¿Sí? El segmento 5 va a ser el segmento paramediano derecho. Segmento 8 paramediano izquierdo. El segmento 6 lateral derecho. El segmento 7 lateral izquierdo. Y así de la otra manera. Y para eso sirve estos nombres. ¿Sí? Professor, você pode voltar ali? Porque está tudo do lóbulo direito, então não entendi. Vai ser esquerdo? Eu me perdi. Você pode explicar de novo? ¿Por qué tienen estos nombres? Estos nombres, la vena porta. Nosotros es más fácil decirles números, ¿verdad? Pero la vena porta tiene unos nombres, ven acá.
Esto es del lóbulo derecho, Tá. paramediano, lateral izquierdo. ¿Por qué? Porque si partimos de la línea media del hígado, esto es mediano y esto es lateral. Pero como no hay un lóbulo mediano, todo lo que está al lado del mediano va a ser paramediano. Entonces esto sería paramediano anterior, paramediano posterior, el 1, paramediano anterior y derecho, paramediano anterior e izquierdo, lateral derecho, lateral izquierdo, perdón, lateral anterior derecho, lateral anterior izquierdo, posterior izquierdo, lateral izquierdo y lateral izquierdo. ¿Entienden? Acá tenemos la línea media, que es la línea de Canfield, ¿verdad? Todo lo que está a la derecha va a ser derecho, todo lo que está a la izquierda va a ser izquierdo. Todo lo que está cerca de esa línea va a ser paramediano y todo lo que está lejos de esa línea va a ser lateral. Todo lo que está cerca, por ejemplo, el segmento 4 está muy cerca, entonces sería paramediano. ¿Y dónde está el segmento 4? ¿Es anterior o posterior? Anterior. Entonces sería un paramediano anterior derecho. El segmento 1 va a ser paramediano posterior derecho. Derecho es. Ya está. Paramediano, realmente posterior izquierdo. Muy bien, posterior izquierdo. Acá se divide en dos. Esto ya sería lateral posterior izquierdo, lateral posterior derecho. Acá, lateral anterior derecho, lateral posterior izquierdo. Y acá me sobra dos. Paramediano derecho anterior y paramediano derecho posterior. Es más fácil por número, ¿verdad? Por número. Também acho. Y acá vemos, estos son los nombres de la vena porta. Bueno, el segmento 4 se encuentra en el hígado izquierdo, pero está a la derecha de la línea media del cuerpo. Acuérdense, todo está vascularizado por el plexo solar. Y ya saben más que nada de qué se trata. Pero, contar ¿qué pasa si tenemos un tumor en el lóbulo 4? Lóbulo 4, segmento 4. Sí, el segmento 4. ¿Cómo que pasa? ¿Quieres sacar el segmento 4? Por cuenta de la vascularización. Se puede sacar, no hay problema. Y la vena porta queda descubierto ahí. Se queda descubierto un pedazo. Realmente esto se va a quedar descubierto por momentos, pero después esto se va a volver a regenerar. Acuérdense que se regenera el hígado, entonces se va a volver a regenerar eso. Parece la cola de un lagarto. Bueno, vamos a hablar de vías biliares primero. No, vías biliares primero, después voy a poner a tomar acá. Bueno, todo lo que se produce en el hígado se llama bilis. ¿Sí? Entonces tenemos los conductos biliares que están dentro del hígado. A eso le llamamos vías biliares intrahepáticas. Todo lo cuando sale afuera le llamamos vías biliares extrahepáticas. Eso es lo que nosotros vamos a ver teóricamente. Esto es lo que nosotros vemos. La bilis se produce en el hígado y sale del hígado. Es el producto de secreción exócrina. ¿Qué significa secreción exócrina y secreción endocrina? Secreción endocrina generalmente son las hormonas. Vamos a suponer, el hígado produce hormonas, ¿sí? Pero ¿dónde se van esas hormonas? ¿Hacia afuera de la sangre o va hacia la sangre? Hacia la sangre. Entonces eso se llama secreción endócrina. Todo lo que sale a través de un conducto y va a ser excretado son exócrinos. Por ejemplo, el hígado, bilis. El páncreas también es un órgano de secreción endocrina, porque está la insulina, por ejemplo,
¿sí? La insulina es una hormona que regula el azúcar, la glucosa, ¿verdad? Así mal hablando. ¿Y dónde se va? Hacia la sangre. Entonces no sale del cuerpo, se queda adentro, se llama secreción endocrina. El páncreas también produce jugo pancreático. ¿Para qué? Para romper las grasas. Eso se llama secreción exócrina. ¿Por qué? Porque si sale al intestino, ¿por dónde va a salir ese jugo pancreático? Se va al pozo ciego, ¿verdad? ¿Sabes lo que es pozo ciego? No tan ciego. ¿No? Fosa. No tan ciego. No ciego. Bueno, acá, ¿se recuerdan? Todos van a estar acompañados de una rama de la vena porta y una rama de la arteria hepática que se llama triada porta. Bueno, las vías biliares intrahepáticas, acuérdense, cada segmento va a tener una vena y una arteria y un conducto principal. Por eso se llama conducto segmental. Se van a unir conductos sectoriales del sector y después se van a formar el conducto hepático. Y el conducto hepático va a salir afuera y va a formar lo que se llama la vía biliar principal y después tenemos la accesoria. Bueno, luego del segmento 5 y 8 van a formar el conducto sectorial anterior y el 6 y el 7 el posterior, formando así el conducto hepático derecho. Del otro lado de la misma manera, formando el conducto hepático izquierdo. Izquierdo. Y acá tenemos el conducto hepático derecho y el conducto hepático izquierdo. Formando así el conducto hepático común. Y continuándose se va a llamar conducto colédoco. Eso es la vía biliar principal. Tenemos la vesícula y esto se llama conducto cístico, se va a llamar conducto biliar o vía biliar accesoria. Bueno, acuérdense, hepático derecho, hepático izquierdo, hepático común. Le recibe al cístico y ya se va a llamar conducto colédoco. Vuelvo a repetir, hepático derecho, hepático izquierdo, hepático común. El conducto hepático común le va a recibir al cístico y el cístico con el hepático común forman lo que se llama el conducto colédoco. ¿Y el conducto colédoco desemboca ¿dónde? Carúncula mayor. Muy Mayor. bueno, la vesícula, los conductos hepáticos. Tenemos el conducto hepático derecho, el conducto hepático izquierdo, tiene una longitud de 8 a 10 centímetros. Acuérdense, también tiene una porción radicular. Acá, hepático derecho, hepático izquierdo, hepático común. Esto se llama conducto cístico y acá le llamamos colédoco. También se le llama conducto hepatocolédoco. Es lo mismo. No tiene otra. Bueno, ¿qué arteria es? Hepática propia. ¿Qué arteria es? Acá, la hepática derecha va a dar una rama exclusiva para la vesícula, se llama arteria cística. Y acá nos delimita un triángulo. ¿Alguien sabe cómo se llama ese triángulo? No. Triángulo de Bode. Triángulo de Bode. ¿Cómo está formado el triángulo de Bode? Hepático común, cístico, arteria cística. ¿Y qué vamos a encontrar acá? Un ganglio. ¿Cómo se llama ese ganglio? Ganglio cístico o ganglio de Mascagni. Ganglio cístico o ganglio de Mascagni. Meu Jesus. Ganglio
isquiodo cístico o ganglio de Mascagni. O también hay algunos que le llaman ganglio de Carlot. Carlot. No voy a explicar así. Bueno, Carlot. Y acá tenemos el triángulo hepatocístico de Carlot, en donde tenemos la cara inferior del hígado. ¿Esto qué sería? Hepático común, cístico. Y ahí encontramos la arteria cística. O sea, lo voy a mostrar ahora. Nosotros tenemos nuestro hígado así, ¿sí? Tenemos nuestro hepático derecho, hepático izquierdo, formando así el hepático común. Muy bien. Le recibe a alguien que se llama conducto cístico, formando así colédoco. Muy bien. Acá le tenemos a la arteria ¿quién? Muy bien. Se va a dividir izquierda. Y acá viene una arteria que se llama la arteria cística. Entonces, el triángulo que se forma entre el hígado, el hepático y el cístico se llama triángulo de Carlot. ¿Y qué corresponde? Que tiene la arteria cística. ¿Sí? Entonces, el triángulo hepatocístico de Carlot es conducto hepático común, conducto cístico, cara inferior del hígado. ¿Qué tenemos adentro? Arteria cística. ¿Entendieron? Y el otro, ¿dónde hace el bute? El bute. Bute. Acá. Entonces acá se forma un triángulo perfecto, ¿verdad? Arteria cística, cístico, hepático común. Triángulo de Bute. ¿Dónde encontramos el ganglio de cístico o Mascagni? Estas cosas no le gustan los cirujanos. Entonces, básicamente, un triángulo del otro. Mucho, no sé cuánto, pero vamos a ver. Bueno, acá tenemos otro triángulo. Puede borrar, puede apagar. Bueno, esto es un poquito más difícil, más imaginativo. En donde tenemos el colédoco, la vena porta y la primera porción del duodeno, donde tenemos el triángulo interportocoledociano o portocoledociano, en donde van a ser la arteria pancreatoduodeno superior. Esto es más imaginativo, ¿sí? Acá. Colédoco, porta, primera porción del duodeno. Acá, ¿qué encontramos? ¿Este qué es? La arteria hepática. ¿Este qué es? Y ven que de la gastroduodenal sale una arteria para el páncreas y el duodeno, pancreatoduodenal superior. Y ahí es donde encontramos, justo acá, entre la porta y el colédoco, encontramos justo ese nacimiento. Se llama triángulo portocoledociano o interportocoledociano. Portocolédoco, portocoledociano. Você pode falar os limites para mim, por favor? Vena porta, colédoco, primera porción del duodeno. Y esos tres. ¿Te falta dos? ¿Entienden? Pero lo más importante son estos dos que van a preguntar. Eita, lasqueira. Vena porta, colédoco, primera porción del duodeno, triángulo portocoledociano o coledociano portal, como quieran decir. Bueno,
qué estamos hablando nosotros? Acá, la arteria gastroduodenal va a dar una rama que se llama, la gastroduodenal va a dar una rama que se llama pancreato duodenal superior y el resto, ¿verdad? Bueno, acá el colédoco, acuérdense, el conducto colédoco tiene 4 porciones. ¿Sí? Una que está por encima del duodeno se va a llamar supraduodenal. Va a pasar por detrás del duodeno, se va a llamar retroduodenal. Va a pasar por dentro del páncreas, se va a llamar intrapancreático. Y va a entrar dentro de la pared del duodeno, se va a llamar intramural. Entonces son 4, mural o intraparietal. Entonces, por encima del duodeno, supraduodenal. Por detrás del duodeno, retroduodenal. Por dentro del páncreas, intrapancreático. Y acá en la carúncula mayor o la papila duodenal, en la ampolla de Vater, se va a llamar intramural o intraparietal. Estas son las 4 porciones del colédoco. Acá. Duodeno, supraduodenal, retroduodenal, intrapancreático e intramural. Acá vemos cómo entra dentro del muro, de la pared del duodeno. Por eso se llama intramural. ¿Cómo se llamaba esto? Esto, esfínter de Bode. ¿Y en la mucosa cómo se le llama? Carúncula mayor o papila duodenal. Vesícula. La vesícula biliar es un órgano en forma de pera. Por eso tiene forma piriforme. Todo lo que es pera, piriforme. ¿Sí? Tiene 8 a 10 centímetros y tiene un fondo, un cuerpo y un cuello. Fondo, cuerpo y cuello. Lo que nosotros vemos suspendido, ven el hígado, lo que nosotros vemos suspendido es el fondo, ¿sí? Después tenemos el cuerpo y después tenemos el cuello de la vesícula, y entre el cuerpo y el cuello encontramos una porción muy pequeña que se llama infundíbulo, ¿sí? Que se va a continuar como un conducto que se llama conducto cístico. Se encuentra en el receso subhepático. Ven acá, la vesícula está pegada al hígado. ¿Ven? ¿Cómo se llamaba esta fosa? Ovoide o fosita cística. Acá tenemos, esto sería el fondo, esto sería cuello. Miren, ¿ven cómo saben? Y acá viene la arteria cística. ¿Sí? Me vino un blanco. Quería decirle algo, pero no me recuerdo el nombre. É falta de café. Enséñame a venir. Vamos a hacer. Fondo. El fondo se relaciona muy íntimamente con el colon transverso. Muchas veces encontramos pegados. ¿Sí? ¿Qué pasa? Cuando una persona tiene muchos cálculos, muchas piedritas, acá se forman piedritas, ¿sí? Cuando tiene muchas piedritas, inflama a la vesícula. Y esa inflamación de la vesícula en forma crónica, mucho tiempo, a veces también inflama el colon. Cuando dos superficies se inflaman, generalmente se comunican, ¿sí? Entonces, las piedras caen acá. ¿Se solucionó el problema? No. ¿Por qué? Porque esto tiene bacterias diferentes a esto y siempre va a inflamar la vesícula para siempre. ¿Sí? Eso le llamamos fístula. En la comunicación de un epitelio con otro epitelio se le llama fístula. Fístula.
Entonces, comunicación de un epitelio con otro epitelio, ¿se puede llamar? No. No. Ahora ya me recuerdo, pero bueno, decir. Bueno, se aloja en la fosa cística y se relaciona también con la primera porción del duodeno. ¿Ven acá? El cuerpo se relaciona con la primera porción. También puede producirse la fístula entre el cuerpo de la vesícula y el colédoco. Y eso tiene nombre. Fístula, colecisto, colónica y colecisto duodeno. Colecisto se le dice vesícula, la vesícula. El cuello es una dilatación pequeña que también le llamamos bolsa de Hartmann. ¿Sí? Acá viene el nombre, bolsa de Hartmann. En donde se va a alojar la mayor cantidad de bilis antes de expulsarse. Y acá encontramos el ganglio cístico de Charlotte o ganglio de Mascagni, como quieran llamarlo. La vesícula biliar está totalmente rodeada por peritoneo. Y acá tenemos una especie de una fascia de coalescencia. ¿Por qué? Porque la vesícula está pegada al hígado, pero se puede separar fácilmente porque entre el hígado y la vesícula encontramos peritoneo. Entonces nosotros cortamos ese peritoneo entre el hígado y la vesícula y sacamos la vesícula fácilmente. No así el páncreas con el duodeno. ¿Por qué? Porque está íntimamente ligado, no se puede separar. En el cuello tiene un pequeño meso que comunica el hígado con la vesícula. ¿Qué va a venir ahí? La arteria cística. ¿Sí? Se va a llamar entonces meso cístico. El conducto cístico va desde la vesícula biliar hasta el conducto hepático, pero hasta el conducto colédoco, hasta el conducto hepático. Y van a ver acá que tiene como una sobreelevación de la pared. A eso le llamamos válvulas císticas o válvulas de Heister. Válvulas de Heister. Válvulas de Heister. Bueno, si nosotros vemos el colédoco, el nacimiento del colédoco parece que hay una pequeña porción. En realidad, allá abajo es el colédoco. Dentro de todo el cístico y después encontramos el colédoco. Bueno, ¿por qué es importante esto? Porque la bilis del hígado va a salir por acá y va a venir acá a alojarse. La vesícula no produce bilis. La vesícula solamente almacena. Y como es un órgano hueco, tiene músculo, ¿qué pasa? Se contrae y expulsa. Se relaja y recibe. Se contrae, expulsa, se relaja, recibe. ¿Sí? Entonces la bilis viene por acá y por un efecto retrógrado. ¿Qué significa retrógrado? Que va a volver hacia atrás. La bilis no se va a ir directamente, va a volver hacia atrás y va a irse a la vesícula. Y cuando nosotros comemos, como están haciendo acá los chicos, ahí recién se va a liberar la bilis. Y como ven como anatómicamente la vesícula está más bajo que el orificio del cístico, no permite de que se vacíe totalmente de una vez la vesícula biliar. ¿Sí? Ahora mismo la vesícula de ustedes está bien grande, excepto acá de los muchachos. ¿Por qué? Porque la vesícula necesita un estímulo para trabajar. Si yo no como, la vesícula se llena de bilis y crece. ¿Sí? Por eso los que viajan por mucho tiempo en esos barcos, viajan por 3 4, como esa gente que, ¿vieron esa gente que vinieron en el ancla prácticamente? ¿No? Que vinieron de Marruecos a América. 11 días sin comer, ¿verdad? La vesícula de ellos solo está así de. El conducto colédoco
o vía biliar principal, tenemos el conducto hepatocolédoco, que se va a unir al cístico formando así el conducto colédoco, ¿verdad? La arteria cística, ¿cómo se llama este triángulo? Bute. Muy bien. Acá le falta el IO y se va a llamar triángulo de muy bien. Está ilustrado por el plexo celíaco. A tener en cuenta, la bilis se produce en el hígado, no en la vesícula biliar. La vesícula almacena y concentra la bilis. La bilis sirve para emulsionar las grasas y llega de manera retrógrada. Bueno, acá algo muy importante que quiero que sepan, que el conducto colédoco tiene un diámetro que tenemos que respetar. El diámetro del colédoco es de 6 milímetros. ¿Sí? Muchas veces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se producen las piedras? La vesícula, acuérdense, ¿qué hace la vesícula? Almacena y concentra. Cuando la vesícula tiene mucho estímulo, a veces dentro de la bilis encontramos sales biliares. Esas sales se chocan y precipitan las sales. Y esa precipitación se llama piedra. La piedra tiene un nombre, se llama litiasis. ¿Sí? En este caso se llama litiasis biliar. Si la piedra se entranca en el infundíbulo, en la bolsa de Karman, antes de pasar al cístico, solo va a tener problemas de la vesícula. ¿Sí? ¿Qué pasa? Muchas veces eso le cutuca, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con el cístico? Se dilata. ¿Qué pasa con la piedra? Primero pasa una piedra chiquitita y después ya pasa una piedra más grande y se va a trancar en el colédoco, ¿verdad? La bilis que tenía que pasar por acá y tiene que pasar al duodeno, no pasa. La bilis vuelve hacia atrás y la bilis se absorbe. Y esa bilis se absorbe por la sangre y se va a la piel. Y esa piel le da la coloración amarilla. Y esa coloración amarilla se llama icteris. ¿Y qué pasa con el colédoco? El colédoco se agranda. Dilatación del colédoco. Entonces, si nosotros vemos de que es mayor a 6 milímetros, es porque seguramente una piedrita se cayó y se trancó. ¿Entienden? ¿Qué pasa en los pacientes, las personas que ya no tienen vesícula? Porque es una anatomía normal propiamente dicha, ¿verdad? Ya no tiene vesícula. Ya no tiene este sistema. ¿Sí? Terminó ese sistema, ya no almacena bilis. Va directo. Pero el cuerpo no es tonto. El cuerpo se acomoda. ¿Qué pasa con el colédoco? Perdón, en este caso ya es hepático, ¿verdad? El hepático y el colédoco se dilatan. Entonces funcionan como un reservorio de bilis. Entonces, en pacientes que tienen vesícula, el colédoco tiene que medir 6 milímetros. En pacientes personas que no tienen vesículas, tiene que ser menor a 10 milímetros o 1 centímetro. ¿Entienden? Entonces, si viene, vamos a suponer en el día de mañana le viene un paciente con una ecografía que ya no tiene vesícula y usted dice colédoco de 9 milímetros. Usted va a pensar de que ese colédoco está dilatado. ¿Sí? En ese caso no está dilatado. ¿Por qué? Porque el conducto biliar principal se dilató ¿para qué? Fisiológicamente para funcionar como un albergue de vida. Professor, e as crianças que já nascem com icterícia, o quê? Bueno, en neonatología lo que pasa es que ¿de dónde recibe la sangre el bebé?
Ya recibe de la mamá, ya recibe todo preparadito para el bebé. ¿Qué pasa cuando nace el bebé? Eso no está tan preparado para salir al exterior. Se destruye demasiado. Y al destruirse demasiado, la biliverdina, que se llama el color verde de lo que hay dentro de la hemoglobina, eso se acumula y es mayor de lo que puede excretar. Por eso los bebecitos pueden tener esa coloración amarillenta por un corto periodo. Le sacan del sol Isso, explica o que é a ver colocar no sol. y hace fototerapia, destruye Ah, la biliverdina, entonces la bilirrubina en este caso. Entonces el bebito se queda de color normal. Cuando persiste mucho tiempo hay algo ahí que está pasando. Vayan a comer y venimos para terminar con no casa cirúrgica. Vamos abrir. Generalmente toda la